Lo que vamos a ver el día de hoy se le conoce como proporcionalidad, ¿vale? Y bueno, como tal, la proporcionalidad pues es una relación que hay entre dos fenómenos, que en este caso pues se vuelven condiciones numéricas, ¿vale? Vamos a colocarlo de esta manera, porque en sí la proporcionalidad pues lo que hace es relacionar un par de fenómenos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podríamos relacionar la cantidad de gasolina que tiene un carro con los kilómetros que recorre. Si tiene cierta cantidad de gasolina, pues eso va a estar relacionado con un número de kilómetros que puede recorrer, ¿sale? No puede recorrer más de cierta cantidad de kilómetros de acuerdo a la gasolina que tiene. Pero eso no es el único ejemplo. También tenemos el caso en el que, por ejemplo, en una olla la cantidad de calor que se le suministre va a estar relacionada, por ejemplo, con la presión que tenga esa olla, y también se va a relacionar pues con la temperatura a la que aumente el líquido o lo que hay dentro de esa olla, ¿verdad? Si tú calientas esa olla con un cerillo, pues es evidente que no va a cambiar la temperatura de adentro tanto como si la calentaras con una estufa, ¿verdad? O con un soplete, por ejemplo. Entonces, esta relación de proporcionalidad o estas relaciones son las que conocemos como proporcionalidad, ¿vale? Ahora, una de las cosas que también tenemos que conocer es que estos fenómenos se van a expresar siempre de una forma matemática, ¿vale? Nosotros no podemos simplemente escribirlos de esta manera, ¿verdad? Porque pues no es lo más práctico en matemáticas. Entonces lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que usar algo que se le conoce como simbología, ¿vale? A lo mejor ya han visto algunos símbolos en matemáticas, pero unos de los que vamos a utilizar muy frecuentemente pues son los siguientes, y nosotros podemos apreciar que se parecen varios de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el símbolo de igual, que son las dos líneas, ya lo conocemos, pero también tenemos otro símbolo que es el de aproximadamente o aproximado, ¿sale? Que se ocupa mucho cuando hablamos de decimales, por ejemplo. Y tenemos el último símbolo que parece como una especie de pescado, que es el símbolo de proporcional, ¿vale? Entonces lo que va a suceder es que esto que nosotros tenemos aquí, esta explicación que relaciona un fenómeno A con un fenómeno B, lo podemos transcribir a un lenguaje matemático, y lo único que va a suceder es que vamos a utilizar pues letras. Por ejemplo, en vez de decir fenómeno A, pues nada más vamos a poner una letra A, y en vez de utilizar esta flecha de aquí, que para nosotros va a ser proporcional, pues vamos a utilizar el símbolo de proporcional, ¿verdad? Entonces vamos a escribir como ese pescado, y vamos a colocar del otro lado el fenómeno B, ¿vale? Ahora, de igual manera, una relación de proporcionalidad puede estar escrita así o puede estar escrita al revés. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, ¿vale?
Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros trasladar esto a un ejemplo? Los kilómetros que puede llegar a recorrer un automóvil tienen que estar relacionados con la cantidad de litros que tenga ese automóvil. Si tiene 1 litro nada más, pues hay que ver cuál es el rendimiento de ese auto, ¿verdad? Para los que tienen auto en casa, pues dependiendo del modelo, hay autos que recorren más kilómetros con el mismo litro, ¿verdad? Un carro pequeño va a recorrer mucho más kilómetros que un carro grande. ¿Por qué? Pues porque utiliza menos gasolina, tiene menos cilindros y utiliza menos gasolina para recorrer cierta distancia. En cambio, uno de estos carros o camionetas grandes, o los famosos muscle cars, que son los carros como de carreras, los Mustang, Corvette, todos esos autos pues gastan mucha gasolina porque tienen más cilindros, entonces no les rinde igual recorrer menos kilómetros con ese mismo litro de gasolina. Entonces, un ejemplo sería el siguiente. Tenemos esta tabla en la cual un auto, dependiendo de cierta cantidad de litros, recorre cierta cantidad de kilómetros, ¿vale? Entonces, esta tabla nosotros la podemos expresar con lo que acabamos de ver hace un momento, relacionando los litros con los kilómetros, ¿vale? Podemos continuar haciendo esta tabla con los números y con la simbología correcta, pero entonces aquí pasa algo interesante, ¿vale? Porque a pesar de que esta tabla es correcta, si ustedes se dan cuenta, el número de la derecha y el número de la izquierda no son iguales, ¿verdad? 3 no es igual que 45, ni 4 es igual que 60, ¿vale? Ni 5 es igual que 75. Entonces, para transformar esta tabla y que ambos números sean iguales, vamos a utilizar algo que se llama constante de proporcionalidad. ¿A qué me refiero con esto de que una constante de proporcionalidad? Porque a lo mejor suena medio extraño. Voy a volver a escribir esta tabla, la primera, la azul, y en el lado superior vuelvo a poner litros, kilómetros, y voy a anotar los números únicamente. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues dice que quiero transformar esa tabla a una igualdad, es decir, quiero que haya un signo de igual en vez de un signo de proporcional, ¿verdad? Si se dan cuenta, estos símbolos de aquí son los de proporcionales, los vimos en la tabla anterior, ¿verdad? En esta parte vimos que hay símbolos que se parecen al símbolo de igual, pero que no son los mismos, ¿verdad? El símbolo de igual tiene que ser totalmente horizontal. El símbolo de aproximado son como unos signos de igual, pero como en forma de ola. Y el símbolo de proporcional es como una especie de pescadito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo quiero transformar el símbolo de proporcional al símbolo de igual, ¿vale? Porque para resolver problemas de proporcionalidad voy a necesitar utilizar el símbolo de arriba. Y esto es bien sencillo. Lo único que hay que hacer para transformar esos números y tener ahí un símbolo de igual es que vamos a agregar en cualquiera de los lados una letra que se llama constante de proporcionalidad. Normalmente esa letra va a ser una K. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado va a ir la letra K? ¿Vale? Comúnmente siempre usamos la letra K del lado que es,
¿cómo se podría decir? Independiente. Si nosotros vemos, ya tenemos un símbolo de igual, y ahora nada más tenemos que agregar nuestra letra K. Lo voy a colocar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la cantidad de kilómetros dependen de la cantidad de litros que tengamos, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, si se dan cuenta, lo que nos está diciendo esta tabla es que el 3 y el 45 son iguales, pero para que puedan ser iguales, ese 3 se tiene que multiplicar por un número K que va a convertir a todo el lado izquierdo en el mismo número del lado derecho. Y a lo mejor ustedes ya podrían pensar que el número multiplicado por 3 se convierte en 45, ¿verdad? Esa sería nuestra constante K. De igual manera, para que ese número sea correcto, tiene que funcionar con todos los demás números. Si ese número que ustedes están pensando multiplicado por 4 da 60, y si ese mismo número multiplicado por 5 da 75, entonces significa que la relación de proporcionalidad es correcta, ¿vale? Entonces vamos a tomar esta tabla y vamos a analizarla en una siguiente hoja para ver si sí salen los números, ¿vale? Entonces tenemos 3 y 45, 3, 45, 4 y 60, y 5 y 75, ¿vale? Y entonces nosotros encontramos que la constante K va del lado izquierdo, y ahora sí ya se pueden relacionar nuestros elementos. Y voy a poner aquí arriba de qué estamos hablando, ¿verdad? Los de aquí son los litros y aquí son los kilómetros que se pueden recorrer. ¿Vale? Y entonces nosotros aquí podríamos, ¿cómo se podría decir? Pensar en ese número por tanteo, ¿verdad? A ver, 3 multiplicado por 1, pues nos da 45. 3 multiplicado por 2 nos daría 6, tampoco es 45. 3 multiplicado por 3 daría 9, tampoco es 45. 3 multiplicado por 4 nos daría 12, tampoco es 45. Y 3 multiplicado por 5 nos daría 15, tampoco es 45. Entonces nos damos cuenta que el número, pues evidentemente es un poco más grande, ¿verdad? Vámonos al 12, vamos a imaginar que el número es 12. 3 multiplicado por 12 nos daría 36. 3 multiplicado por 13, 39. 3 multiplicado por 14, 42, ¿verdad? Pero 3 multiplicado por 15 sí nos da 45. Entonces aquí nosotros vamos a decir, bueno, en este caso sale que K tendría que ser 15 para que esto fuera correcto. Ahora, en el siguiente caso vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a intentar con el número que ya obtuvimos, porque si la relación es correcta, debería de ser exactamente el mismo número, ¿vale? Entonces vamos a probar si el 4 multiplicado por 15 nos da 60, ¿vale? Y pues lo checamos, ¿no? 4 por 5, 20, llevamos 2. 4 por 1, 4 más 2, 6. Entonces en el segundo caso
también un 15 hace que la relación sea idéntica, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver si en el último caso pasa lo mismo. 5 por 15, ¿vale? 5 por 5, 25, llevamos 2. 5 por 1, 5, más 2, 75. Entonces resulta que también en el último caso, la letra K debe ser 15 para que dé el mismo número de la derecha, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que esta tabla ya tiene o ya sabemos cuál es su constante de proporcionalidad. La tabla entonces, ¿cómo se debería de ver? Pues de la siguiente manera: litros, kilómetros, y vamos a colocar los números que son del 3 al 5, y aquí pues es importante que recordemos también lo del que las multiplicaciones, cuando tienen números, siempre tienen símbolos entre ellos. Antes le ponían un tache en la primaria, ¿no?, para poner una multiplicación, por ejemplo. Pero si se dan cuenta, en la tabla de la izquierda, estos números están multiplicando letras. Ahí no es necesario colocar ningún símbolo. Siempre que hay un número al lado de una letra, eso significa multiplicación. Entonces aquí, si nosotros quisiéramos leer esto diría 5 por K, ¿vale? O al revés, K por 5, porque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Eso significa que, igual que los números, 3 por 4 va a dar lo mismo que 4 por 3, ¿vale? En la multiplicación, no importa cuál multipliques primero, siempre te va a dar el mismo resultado si los dos números, que se les dicen también factores, pues están al revés, no importa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que nosotros ya tenemos nuestras constantes de proporcionalidad, ¿verdad? Y las podemos anotar. En el caso de los números, sí es necesario que pongamos símbolos, ¿sale? Aquí en los números sí tenemos que colocar símbolos. Y entonces nosotros ya tenemos nuestra tabla que refleja una relación de proporcionalidad, ¿vale? Entonces esta tabla ya no solo es como tal una relación de proporcionalidad, ya es algo mucho más concreto, ya es una igualdad, ¿verdad? Porque ya no estamos usando símbolos de proporcionalidad, sino de igualdad. Y esto en sí, ¿para qué nos serviría? Pues para poder calcular algún número o algún fenómeno que ya sea muy concreto usando números. Por ejemplo, voy a volverme a regresar a las primeras tablas. Cuando nosotros teníamos esto de aquí, nada más el fenómeno A y el fenómeno B, nosotros no podemos obtener ningún número de esto, ¿verdad? Si yo te digo, a ver, el fenómeno A son los kilómetros que recorre un auto, y el fenómeno B pues son los litros que tiene en el tanque. Si yo nada más te digo eso y te digo, a ver, ¿cuántos kilómetros va a recorrer con 3 litros? Pues tú vas a decir, bueno, pues es que no tengo ningún dato, ¿verdad? Nada más tengo que son a lo mejor 3 litros, pero yo no sé cuánto recorre por litro este auto. Únicamente tienes esto de aquí. O sea, tienes la relación de proporcionalidad. Sabes que están relacionados de una manera proporcional. Tu sentido común te lo dice. Si no tiene litros, pues no va a recorrer ningún kilómetro. Esa sería a lo mejor la única que pudiera saber. Que si hay 0 litros, pues recorre 0 kilómetros. Pero si te dicen, tienes 3 litros, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? Pues sí te quedarías así como que, pues ¿cómo hago eso, no?
si no sé qué modelo de auto es, si no tengo una tabla de cuántos kilómetros recorrió, o sea, no tienes ningún dato, no sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues trasladas un fenómeno de proporcionalidad a una igualdad, ¿vale? Que fue lo que hicimos en la siguiente lámina, ¿verdad? Trasladamos este fenómeno de aquí con base en una tabla que teníamos aquí arriba, lo trasladamos a proporcionalidad y de proporcionalidad nada más agregamos una letra K para saber cuáles eran los números exactos, ¿vale? Y a ver, con esto nosotros ya podríamos ahora sí saber cuántos kilómetros recorre dependiendo de cuántos litros tiene, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que nos preguntan, y entonces cuando nosotros ya tenemos esta tabla con todos los datos, cuando ya tenemos el número del fenómeno A más el número del fenómeno B y también tenemos la constante de proporcionalidad, podemos obtener una fórmula, ¿vale? ¿Cuál va a ser esa fórmula? Pues dependiendo del fenómeno, ¿verdad? Yo voy a utilizar las letras del fenómeno para no confundirme. Entonces voy a poner que si yo sé el número de litros y lo multiplico por 15, eso va a ser igual a el número de kilómetros que puedo recorrer. Esa es mi fórmula. Y se dan cuenta, es igual que lo que hemos puesto en nuestra tabla, ¿verdad? Tenemos un número de litros, como 3, como 4, como 5. Ya sabemos que la constante de proporcionalidad es la misma, por eso se llama constante. A lo mejor ustedes dirían, esa palabra de constante la he visto muchas veces. ¿Por qué se llama constante? Porque siempre va a ser el mismo número. Siempre que hablemos de una constante, estamos hablando de un número que no va a cambiar. Por ejemplo, pi. Pi es una constante. ¿Por qué? Porque siempre es 3.1416 en los ejemplos que usamos, ¿vale? En este ejemplo, la constante de proporcionalidad de este problema es 15. Entonces, en nuestra fórmula, ese 15 siempre va a estar ahí. Entonces, como es el número que nunca va a cambiar, van a cambiar los litros y van a cambiar los kilómetros. Pero ¿cuál es el único número que nunca va a cambiar? El 15. El 15 es nuestra constante de proporcionalidad. Entonces, como ese 15 nunca va a cambiar, lo podemos dejar en la fórmula. Y ahora esta fórmula todavía se ve un poco fea. Podemos hacerla mucho más bonita. Vamos a ponerla al revés. Bueno, voy a ponerla de una manera más clara. Porque casi siempre, cuando tenemos un número y una letra, siempre tenemos que colocar primero el número y después la letra. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está al revés. Primero está la letra y después está el número. Entonces, lo correcto es colocar primero el número. Entonces, nuestra fórmula quedaría 15 por L. Ay, perdón. Ya no sé si está bien. 15 por L igual a... Y aquí vamos a ponerle... en vez de kilómetros, vamos a ponerle distancia. ¿Vale? Porque le iba a poner una K de kilómetros, pero no quiero que se confundan con la constante de proporcionalidad, ¿vale? Entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestra fórmula que nos dice cuánta distancia va a recorrer de acuerdo a la cantidad de litros que tiene. Entonces, con esto ya podemos resolver el problema que tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? Nosotros tenemos 1.2 litros, entonces nada más sustituimos, ¿vale? ¿Qué dice la fórmula? Pues dice coloca 15 y multiplícalo por la cantidad de litros. Entonces coloco 15, lo multiplico por la cantidad de litros, que en este caso son 1.2, y eso va a ser igual a la distancia, ¿vale? Entonces hago esa multiplicación. Voy a hacerla acá arriba.
15. ¿Vale? Entonces, bueno, este fue un ejemplo muy sencillo, muy práctico, que nos permite ver cómo se transforma una relación de proporcionalidad a una tabla de igualdades gracias a la constante de proporcionalidad. Y teniendo esa constante de proporcionalidad, nosotros podemos resolver un problema que tenga números y que sea un problema de proporcionalidad, ¿vale? No todos los problemas van a ser de proporcionalidad, e inclusive dentro del tema de proporcionalidad hay dos tipos de proporcionalidad que vamos a ver más adelante, que son la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, ¿vale? En este caso fue un problema de proporcionalidad directa, porque ambos números aumentan si uno de ellos aumenta, ¿vale? Si aumentan los litros, van aumentando los kilómetros. Si disminuimos los litros, van a disminuir los kilómetros recorridos, ¿vale? Pero bueno, más adelante vamos a ver la diferencia entre proporcionalidad directa e inversa, ¿vale? Entonces, esta sería la parte teórica de este tema.